Amén. Muy buenos días, hermanos. Que Dios pueda bendecir su vida esta mañana. 28 de junio del 2020 ya, aquí en vivo, estamos desde el templo El Shalom, el ministerio La Casa del Alfarero, y nos da un gusto poder compartir con ustedes esta mañana la palabra del Señor, tanto aquellos que nos escuchan por el Facebook o también por aquellos que nos escuchan en la radio El Refugio, Radio Refugio en el 106.5 de la ciudad de Limache. Amén. Así que es un honor poder nuevamente compartir la palabra del Señor. Como iglesia estamos de alguna forma uniéndonos a través de las redes sociales, el Facebook, el Zoom. Anoche tuvimos una reunión de matrimonios muy linda a través de Zoom. La hacemos cada 2 semanas y la verdad es que es de bendición también para nuestras vidas poder compartir con los matrimonios la palabra del Señor. Así que lo que nos convoca ahora en este momento es escuchar la voz de Dios. Yo sé que a lo mejor alguno está pasando por algún momento difícil. Como iglesia estamos algo inquietos también por la salud de nuestro pastor y estamos orando. Sabemos que Dios está con él y que Él está guardando, protegiendo, pero seguimos orando por la salud de nuestro pastor y por lo que Dios está haciendo en su vida. Amén. Le amamos pastor, sabemos que Él nos está escuchando y esperamos que usted pronto pueda estar acá compartiendo la palabra, ministrándonos, enseñándole lo que Dios ha puesto en su corazón. Amén. Así que el desafío de hoy para nuestras vidas es buscar más de Dios. Amén. Yo esta mañana, ya casi tarde, quisiera compartir un sermón que es sumamente importante para nuestras vidas. ¿Sabe? Cuando uno llega al Evangelio y lo primero que le enseñan a uno es que tiene que leer la Biblia, pero también le dice, usted ore. Trate de dar sus primeros pasos orando. Y mucha gente nos dice, sabes que no me atrevo a orar porque yo no sé orar. Bueno, en esta mañana vamos a hablar un poco de esto. ¿Es tan complicado orar? ¿Podemos orar todo? Quizás, disculpen, son preguntas que nos hacemos y que son legítimas. Necesitamos crecer en la oración. Necesitamos ser gente de oración. Y vamos a tomarnos de un pasaje de la Escritura, ya ahora entrando en la palabra misma, en la cual Jesús, quien nos enseña realmente lo que es la oración, tiene un momento de oración especial en su vida. Si no el más importante, es uno de los más importantes en cuanto a la oración en la vida de Jesús. Así que si usted está ahí en su casita, le invito a que abra sus Biblias en el libro de Lucas. ¿Sí? Lucas, el historiador, el médico, el que escuchó de voz de los propios discípulos la historia, y la escribe y la relata en este pasaje. Y en Lucas capítulo 22, de los versículos 39 al 41, dice lo siguiente. Amén. Ahí búsquela con su esposa, sus hijos, con quien esté a su lado. Amén. Dice así. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar le dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, Jesús oró. Vamos a orar al Señor, nosotros también, en todo lo que emprendemos, sea nuestra vida una búsqueda constante de oración, una ofrenda de oración a Dios. Señor, en esta mañana tu palabra ha sido expuesta a Dios. Tú te hiciste hombre y habitaste en medio de nosotros, Dios. Y en el Getsemaní nos mostraste, Señor, tu dependencia absoluta al Padre. Señor, en ella reflejaste, Señor, lo que hay de necesidad en nuestros corazones, Señor. Y en esta mañana queremos aprender de esto, de la oración, de la búsqueda genuina de tu rostro, Dios amado. Háblanos a nuestros corazones, Señor. Que sea nuestro corazón un corazón humilde, deseoso de escuchar tu voz, Señor. Te damos gracias porque eres fiel en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús oró y no fue cualquier oración. Él abrió su corazón. La Biblia nos relata aquí que de su frente salieron como gotas de sangre. Y era un momento sumamente difícil. Él ya había cenado con sus discípulos. Le había dicho, Judas, haz lo que tienes que hacer. Y Judas estaba pronto a regresar. ¿Sabe? El cansancio de las próximas horas que vendrían sobre su vida sería enorme. Y alguno diría, si Jesús sabía lo que vendría, podría haberse dado un tiempo para dormir,
para descansar, para que su cuerpo estuviese preparado para esta tortura que tendría su vida, ese flagelo, estos golpes, la crucifixión. Todo esto estaba escrito en la palabra, Isaías lo había declarado, por lo tanto no era ajeno a la mente de Jesús. Y él dijo, si es necesario que pase esta copa, pero que se haga tu voluntad. ¿Sabe? Él no ocupó ese tiempo para descansar, para apaciguarse, sino que él buscó el rostro de Dios. Qué importante es la oración. Por eso, en esta mañana quiero que a la luz de esta palabra, nosotros podamos ver características de la oración de Jesús, de esta oración en particular, y podamos meditar y analizar la palabra de acuerdo a lo que ella nos dice y de acuerdo a lo que Jesús vivió en ese momento. ¿Sabe? De ahí, la primera característica que debemos ver, sin duda alguna, es la actitud correcta de Jesús ante la oración. Si hay algo necesario, es que los cristianos nos presentemos delante de Dios con una actitud correcta. Sí, bien me explico, con un corazón contrito y humillado, Dios no le rechazará. La actitud de Jesús nunca jamás sería una actitud altanera. Y qué vital en el cristiano entender esto, que nuestra actitud delante de Dios debe ser la más correcta, la más humilde. Yo pensaba en esto cuando preparaba este sermón, decía, Señor, ¿qué tipo de oraciones hay en la Biblia donde nos reflejen esto? Y recordé la oración de Nehemías y la oración de Ana. Y veamos la oración de Nehemías, como él ahora dice en Nehemías 1:6, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago delante de ti día y noche, y por los hijos de Israel, tus siervos. ¿Sabe? Nehemías dice la Biblia que hizo ayuno y él tuvo un tiempo de silicio, de angustia, donde buscó el rostro de Dios y él ora con el propósito de interceder por su nación. Nehemías no era cualquier personaje, él era el copero del rey de Persa, uno de las civilizaciones más importantes de la época, la más poderosa. Y estaba en ese lugar, pero su corazón no apeló a su puesto, no apeló a la influencia que podría tener. Él simplemente dijo, oye las palabras de tu siervo que día y noche clama a ti. ¿Se da cuenta que la actitud de Nehemías es la correcta? Una actitud humilde. Ahora también vemos a una mujer, porque la oración no es solamente distintiva de los hombres, como nosotros lo sabemos ya. Es más, en muchos casos en nuestras iglesias, quienes se caracterizan por ser personas de oración son las mujeres. Y aquí vemos el caso de una. En 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, escuchamos la oración de una mujer llamada Ana. Ella era una mujer estéril y se burlaban las otras esposas de su marido por causa de su esterilidad, por causa de que ella no podía tener hijos. Y es el deseo de su corazón. Pues bien, en la nación hebrea, quienes no tenían hijos era una especie de maldición, por decirlo de alguna forma. Y ella fue al templo y estando en el templo comienza a orar. Dice, y ella con amargura de alma oró a Jehová. 1 Samuel 1:10, y lloró abundantemente. Yo me imagino aquí a Ana derramada totalmente delante de Dios. Señor, soy tu sierva, suple mi necesidad. Y dice, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí. Y ella lloraba amargamente. Había derramado con una humildad, con una sencillez su corazón delante de Dios. Algo que no siempre captamos porque Elí, que era el sacerdote, pensó que ella estaba algo de borracha. Dijo, esta mujer debe tener algo de alcohol en su cuerpo. Me imagino que fue lo que divagó en su mente Elí. Pero no, muy al contrario, su corazón fue derramado. ¿Saben? Estas oraciones nos muestran algo muy, muy claro. Ella oraba por una solicitud propia. Nehemías intercedía por su nación. Pero ambos tenían la actitud de humildad y esa actitud de sencillez que había. Una mujer y un hombre, no había distinción alguna de género, porque Dios está llano a escuchar la oración de aquellos que le buscan, de todos aquellos que le buscan, ¿cierto? Y el común denominador de lo que podemos ver en estas oraciones era
un corazón humilde, una oración sencilla, un corazón deseoso de Dios. Quizás la oración de Nehemías es más elocuente. Él escribe y nos muestra a un hombre educado, culto. Pero la de Ana era llanto, era gemido. Alguien dijo que aún un gemido honesto y sencillo delante de Dios puede más que una súplica llena de poesías, pero con soberbia. Sí, porque Dios no escucha todas las oraciones. Dios al altanero lo mira de lejos, ¿cierto? Él es cercano a los humildes, a los quebrantados. Él anhela que nos volvamos a Él, que nos acerquemos a Él. Jesús nos habló de este tipo de oración de gente religiosa que creía de alguna forma que estaban más cercanos a Dios. Y meditemos en ello, aquellos que nos sentimos que de alguna forma Dios ha visitado nuestras vidas y nos pone en lugares de privilegio como es exponer la palabra o ministrar a otros a través de enseñanza. Aquellos que de alguna forma Dios ha cultivado en nosotros el poder aprender las cosas de Él para poder enseñarlas. Porque los fariseos también eran así, ellos eran conocedores de la palabra. Pero Jesús nos relata en la parábola, ahí en el mismo libro de Lucas, capítulo 18, del 10 al 14. Leámosla juntos, ahí búsquela conmigo ahí en su Biblia. Yo le digo a usted que está escuchándome por Facebook, porque aquí en el templo estoy prácticamente solo con las personas de audio y me acompaña, le pedí a mi esposa que me acompañara. Ella está con su mascarilla ahí. Y por eso, pero ahí en su casa usted busque conmigo este pasaje en Lucas 18, del 10 al 14. Dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún, y apunta ahí, me imagino, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, el publicano, ahora Jesús habla del publicano, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y él aquí declara la verdad de lo que está contando de la parábola. Jesús dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humillare será enaltecido. ¿Sabe? La conclusión de Jesús es: este se fue a su casa justificado antes que el otro, porque su actitud era la correcta. La oración nuestra tiene que tener una actitud correcta delante de Dios, una actitud que nos lleve a entender que Él es el grande, Él es el sublime, Él es el excelso. Nosotros somos simples mortales que dependemos de Él, de su misericordia, de su bondad, que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y nosotros somos sus criaturas que le anhelamos, que le deseamos, que queremos estar con Él, que dependemos de Él, que por muy grande que puedan ser nuestras capacidades o por más admiración que pueda de alguna forma la gente tener de nosotros en algo que hagamos, en algún talento que tengamos, nuestras vidas son absolutamente dependientes de Dios. Yo creo que este tiempo de estar muchos de las familias encerradas en sus casas, y nos hemos dado cuenta de eso, de la dependencia de Dios y cuán humildes tenemos que ser delante de Dios. Nos hemos dado cuenta que necesitamos buscarle con todo nuestro corazón. Y Jesús agrega: cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla, y aquí hay una promesa, el que se humilla será enaltecido. ¿Sabe? Yo recuerdo una historia que me contó alguien una vez de un predicador que subió así con toda la pompa al púlpito y sus estudios y todo atrás de él. Y él dijo: aquí yo me gano la congregación. Pero al subir se bloqueó y no dijo palabra alguna. Los nervios y ese orgullo le hizo fracasar en lo que Dios le había encomendado, entregar la palabra. Y él bajó
muy triste y se le acercó a alguien, le dijo, si hubieses subido como bajaste, hubieses bajado como subiste. Sí, porque Dios exalta al humilde. Él honra a los que honran, pero nuestra actitud delante de Él debe ser siempre la más correcta. Humildad. ¿Sabe? Jesucristo lo muestra con una entereza ahí en Lucas 22, 42 dice, diciendo al Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la suya, Señor. Señor, he llegado hasta aquí, yo sé que es mi propósito. Yo sé que tú tienes planes con mi vida como hombre, dice Jesús. Y quizás quisiera yo salir de esto porque sé que lo que viene es difícil. Pero que no se haga mi voluntad. Él fortaleció su corazón en esta oración humilde, esa actitud humilde es ejemplar. La Biblia nos dice en Hebreos 5, del 7 al 9, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él intercedió, el sacerdote era interceder. Pero llama la atención aquí que era siendo hijo de Dios, aprendió la obediencia. Si él siendo Dios hecho hombre, aprendió la obediencia, ¿cuánto más nosotros? Tenemos que aprender la obediencia, la humildad. Es esa la actitud nuestra cuando oramos a Dios, ¿sabe? No, nos da tanta distancia de aquellos que nos dicen que debemos decretar. Tanta influencia de la nueva era a veces ha entrado a las iglesias y nos enseña que nosotros somos quienes deben decretar y casi como hombres poderosos delante de Dios. Pero en realidad la actitud de Jesús es distinta. En la oración del Getsemaní nos muestra a un hombre, a un Dios hecho hombre, sumiso, dispuesto a hacer la voluntad de Dios, no imponiendo sus términos, no estableciendo con orgullo su posición, sino con una gran humildad diciendo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Es esa nuestra actitud, amados hermanos? Cuando oramos, es esa nuestra actitud. Señor, yo necesito de ti. Señor, tú eres grande, eres inmenso. Porque la Biblia nos habla de un sinnúmero de oraciones. En los salmos hay casi 65 salmos que podrían ser perfectamente oración. Y también son canción. Y en ellas refleja esa sinceridad delante del Dios verdadero. Esa sinceridad humilde, Señor, me cuesta. Señor, tú ves mis enemigos. Ellos intentan dañarme, pero tú estás conmigo, Señor. Sé misericordioso. Sé el Dios de amor que se revela. Se da cuenta de la actitud importante. Y esa es la actitud que Dios espera de nosotros. Que le busquemos con humildad. Que apartemos un tiempo, el lugar para orar, para buscar su rostro. Ya el buscarle es una actitud humilde. El hombre, el común de los hombres no busca a Dios. Es más, muchos nos dicen, oye, tú que eres más cercano, ¿por qué no oras por mi necesidad? Por mi necesidad, ignorando que Él también tiene la posibilidad de acercarse al Dios verdadero. Si es que se arrepiente, si le busca de corazón, si hay una necesidad genuina y le busca, Dios le hablará. Dios tendrá un tiempo con Él ahí. Dios quiere tener un tiempo con nosotros, iglesia. Es cierto, a veces tenemos oraciones públicas aquí. Antes nos reuníamos y orábamos y nos pedían, pase a orar por las necesidades o un agradecimiento o por la ofrenda. Y orábamos delante de todos en forma pública. Y algunos nos llamaban la atención lo bien que oran algunos de nuestros hermanos. Pero la oración que Dios espera de nosotros principalmente es la oración íntima. Esa oración humilde, esa que nos levantamos de madrugada para que Dios nos hable al corazón. Temprano yo te buscaré, cantamos. Pero ¿cuánto de eso es real en nuestra vida? ¿Cuánto temprano nos levantamos a buscar su rostro?
Debe ser característica nuestra ese deseo de buscar el rostro de Dios. Una segunda característica la vemos ahí en la oración de Jesús, en Lucas 22, del 41 al 43. Vamos a apurarnos un poquito más a razón del tiempo. Lucas, si lo buscan conmigo, 22, del 41 al 43, dice lo siguiente. Amén. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga su voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Mira, una segunda característica de la oración del Getsemaní es que sin duda es una oración sobrenatural. Es algo sobrenatural. Yo no sé si el ángel le tocó o habló con él, pero sin duda alguna hay una presencia sobrenatural de Dios en ese lugar. Yo le pregunto a usted, ¿ha experimentado alguna vez una oración así sobrenatural? Donde Dios le ha hablado de una forma sobrenatural. Yo recuerdo tiempo atrás, muchos años atrás, había tenido un sueño y desperté muy inquieto, porque el sueño era como muy vivencial, y me levanté a orar. Yo no sé cuánto tiempo oré, pero oré mucho tiempo, oré y oré, hasta que Dios me hablara: Señor, ¿qué es lo que es? Señor, hábleme. Y de pronto escucho la voz de Dios que me dice: te van a ofrecer algo y tú no tienes que recibirlo. Y tenía que ver con lo que yo había soñado. Después se lo comenté a mi pastor en ese tiempo, el pastor Carlos Ortega de Ojos de Agua. Y la verdad que era inquietante qué es lo que Dios me iba a ofrecer. Cuando pasaron los años yo me di cuenta que realmente era lo que Dios me estaba advirtiendo. La verdad es que el testimonio es bien largo, pero quiero resumir que Dios sí habla. Dios sí habla a nuestra vida. Él sí habla a los que le buscan. Podemos tener experiencias sobrenaturales si buscamos el rostro de Dios en oración. O sea, la Biblia nos ilustra muchas oraciones sobrenaturales. Buscando ahí, me acordé de la oración de Daniel, en el Daniel 10, cuando él estaba ayunando por 3 semanas. Y de pronto viene un ángel y le dice: yo durante 21 días he peleado con el príncipe de Persia y vino Miguel para ayudarme. ¿Sabe? Una guerra espiritual. En la oración también se libran guerras espirituales. Así que la oración tiene que ver con mucho lo sobrenatural. La Biblia dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales y desde allí nosotros podemos interceder. Es decir, la oración no tiene que ver solamente con cuestiones terrenales, sino que muy al contrario. La oración es cuando nuestro espíritu se comunica con Dios. Y esto es para todos. Y entramos a su presencia. Y en su presencia Dios nos ministra, nos habla. ¿Sabe? La Biblia tiene muchos pasajes de oraciones sobrenaturales. Yo recordaba la de Eliseo cuando ora con su siervo ahí en Segunda de Reyes 6:17. Él dice: Dios, abre los ojos de mi criado para que vea quién está con nosotros. Y Dios abre los ojos del criado y se da cuenta que está el ejército de Jehová delante de él. Por lo tanto, el ejército que rodeaba a Eliseo para dañarle no podía hacer nada. ¿Sabe? Esa oración trajo paz, tranquilidad al corazón del siervo, del criado de Eliseo. Usted necesita paz en su corazón. No sabemos lo que viene. Nos sentimos rodeados por la adversidad. Pero pídale a Dios que abra sus ojos y pueda ver quién está con usted, quién está con su vida, quién está con su familia. Y Él le revelará que su mano poderosa está sobre su vida. Y eso traerá paz. ¿Sabe? Génesis nos habla de Isaac orando por su mujer estéril. Y tiene ella, Rebeca, mellizos. ¿Cierto? Nos habla en Segunda de Reyes las oraciones de Elías, este hombre tremendo, que él ora y hay sequía, que él ora y cae fuego del cielo. Elías ora y hay lluvia después de 3 años. Un hombre que entendía que la oración era fundamental en su vida. ¿Sabe? Segunda de Crónicas nos habla de Ezequías, que oró por más tiempo de vida y Dios le añadió más tiempo de vida. Le añadió más años de vida cuando él iba a morir. Hechos 9:40 también nos habla de Pedro, que ora por una mujer llamada Tabita, que traducido es Dorca, que había muerto y que la gente estaba ahí casi en su funeral y él ora por ella y ella resucita. Hay muchos ejemplos de la Biblia con respecto a oraciones poderosas. ¿Sabe? En tiempos difíciles nosotros debemos ser hombres y mujeres de oración que busquen el rostro de Dios y que esperen milagros de Dios actuando en nuestras vidas. Dios espera que nosotros oremos por los enfermos y estos sean sanados.
Dios sigue siendo el mismo, amado. Dios está esperando una iglesia que interceda para actuar en forma milagrosa. El trono de gracia de Dios siempre está abierto a los humildes, pero siempre está abierto para actuar en poder. Se mueven ángeles a favor de su iglesia. Se mueve el mundo espiritual a favor de su iglesia. Las tinieblas retroceden. El enemigo es alejado. Sus planes son destruidos a través de la oración, a través de hombres y mujeres con debilidades que reconocen que Dios es grande, que dependen de Dios, pero que le buscan. Y que Dios a través de sus oraciones hace milagros. Estas señales caerán a los que creen en mi nombre, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Aleluya. Dios sigue siendo el mismo de ayer. El Jesús que caminó sobre las calles de Jerusalén está en medio de nosotros para sanar, para libertar al cautivo, para dar vista a los ciegos. Él sigue siendo todopoderoso, Él no ha cambiado. El mismo ayer y hoy y por los siglos. Hasta ahora hemos visto 3 conceptos muy importantes en la oración, ¿cierto? La oración es sobrenatural, la oración requiere un corazón humilde, requiere un corazón, de alguna forma lo hemos dicho, un corazón sincero. Señor, este soy yo, como el publicano, y te pido que tú cambies mi vida. Yo deseo cambiar mi corazón. Esto necesito de ti. Por favor, ten misericordia de mí. La oración también nos habla de lo secreto. Jesús fue a un tiro de piedra, 50 metros aproximadamente, y ahí oró en lo secreto. Sus discípulos oraban 50 metros más atrás y oró un buen tiempo Jesús porque ellos se quedaron dormidos. Y Jesús oró un buen tiempo ahí, oró en la intimidad, en lo secreto, y era algo habitual. Jesucristo habitualmente oraba ahí en lo secreto, con sencillez. ¿Sabe? Las religiones del mundo crean rezos, plegarias escritas para que se memoricen. Pero Dios está esperando que tengamos un corazón sencillo, con nuestras palabras. Nosotros decimos, orar es hablar con Dios en sus palabras. No esperes ser un erudito para hablar con Dios. No esperé ser un poeta para hablar con Dios. Dios se agrada de su corazón sencillo y humilde, que reconoce que le necesita. En la oración es importante, muy importante, conocer, saber de Dios. Señor, tú abriste el mar. Señor, tú estuviste con Moisés. Estamos hablando de conocimiento. Señor, tú estuviste con Gedeón y con pocos ganaron la batalla. Señor, tú estuviste con José y lo llevaste en el proceso para que finalmente él fuera puesto en alto, Señor, para librar a su familia y así a su nación. Pero más importante que el conocimiento, o más importante que cuánto yo sé de Dios, es cuánta sed tengo de Dios. Señor, necesito de ti. Y esa vez es lo que nos falta, tener sed del Dios vivo. Por eso las oraciones no solamente son de algunos momentos, no solamente los milagros son para alguna época de la iglesia, sino para toda la historia de la iglesia. Y nosotros somos parte de la historia de la iglesia. Y esta es la tercera característica. La oración debe ser parte de nuestras vidas. ¿Sabe? Jesús en Lucas 22, del 44 al 46 así lo muestra. Y estando en agonía oraba intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó el de la oración y vino a sus discípulos, le halló durmiendo a causa de la tristeza y le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. La oración nos libra de la tentación y la tentación la tendremos toda la vida. Sí, porque aunque avancemos en los años de cristiano, en la vida también podremos tener tentaciones. Y en la oración la que nos libra de las tentaciones. En la oración la que no le da lugar al enemigo para que caigamos. La oración nos muestra cuán pequeños somos y cuán grande es Él. Nos gozamos en nuestras debilidades porque nos hacemos dependientes de Dios. ¿Saben? Lucas así lo muestra. ¿Por qué duermen? Tienen que orar para que no entren en tentación. Iglesia, no podemos quedarnos dormidos en este tiempo. Más que nunca debemos orar. Más que nunca debemos buscar su rostro. Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Y todo lo que hace es por nuestro bien. Y todo lo que permite es porque lo necesitamos vivir. Pero para entenderlos,
para entenderlo nosotros, para tener paz en esos tiempos difíciles, necesitamos buscar el rostro de Dios, que Él nos hable, que Él nos guíe, tener experiencias personales. La oración no es privativa solamente del sacerdocio, como antiguamente era. No es privativa solamente de algunos pocos, es para todos. Jesucristo disfrutaba de la comunión con el Padre, dependía del Padre. ¿Sabe? Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así que si usted dice quiero ser como Jesús, sea un hombre o una mujer de oración. Debe andar como Él anduvo. Si nosotros decimos que permanecemos en Él, que somos hijos de Dios, debemos andar como Él anduvo. Y Él anduvo en la oración. Los evangelios nos hablan más de 55 veces en la que Jesús ora. Jesús en Lucas 1:35 dice que desde mañana Él comenzaba cuando estaba muy oscuro y Él se iba a orar. ¿Sí? En Lucas 6:46 dice que después de haber servido, después de haber tenido la multiplicación de los panes y los peces, Él se apartó y se fue a orar. Es decir, cuando nos levantamos oramos. Cuando Dios nos usa, cuando servimos en algo, después de eso y antes de eso, debemos orar al Señor. También la Biblia nos habla que Jesús enseñó de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Y nos dice, esta es la oración modelo. Él quería que nosotros orásemos. Nos habló también de la parábola del juez que con imprudencia, y no habla ahí de la constancia, la mujer le reclama, ¿cierto? O del amigo que va a buscar pan en forma inoportuna. Nos habla de la perseverancia, de perseverar en la oración, de ser constante, de avanzar, de que no decaigamos, sino que reclamemos y pidamos al Señor con un corazón humilde. Señor, por favor, ten misericordia de mí. Señor, te ruego por esto, Padre amado. Señor, muévete a favor de nosotros, tus hijos. ¿Sabe? Jesús nos enseñó a orar en Lucas 6, del 5 al 13. Y en Lucas 3:21, aún en su bautismo, Jesús ora al Padre. Jesús constantemente oraba. Y Getsemaní es lo que estamos viendo ahora en Lucas 22. Es una de las oraciones más importantes. Porque estaba pronto a ir a la cruz. Y su corazón estaba compungido y se derramó delante del Padre. Se derrumban nuestras vidas a veces en medio de las circunstancias. Y que mucha gente se abriga en el alcoholismo, en las drogas, se refugia en eso. Pero los hijos de Dios nos refugiamos en la búsqueda de Dios. Nos quebrantamos, Señor, en el mundo tendremos aflicciones, pero confían, yo he vencido. Necesitamos ser gente que en medio de nuestras aflicciones, cuando seamos remecidos, busquemos su rostro. Aún en la cruda realidad es cuando pasamos el valle de sombra y de muerte, nuestro corazón debiese derramarse delante de Él y abrir nuestro corazón. ¿Sabe? Jesús aún en la cruz dijo, Padre, perdónalo. Hasta ahí tenía oraciones. Perdónalo porque no saben lo que hacen. Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe? Aún en su momento de más dolor, cargando nuestros pecados, Él tuvo una oración por nuestra vida. Por eso entendemos que la oración no es una opción, es una necesidad. La oración es una necesidad de todo aquel que ha nacido de nuevo, que todo aquel que ha tenido un nuevo nacimiento, que ha nacido en el Espíritu, que tiene una nueva vida en Cristo, debe comenzar una vida de oración. Amado, con tus palabras sencillas. Si recibiste a Cristo, no sé, hace una semana, y estás recién dando los primeros pasos de fe, en tus palabras sencillas, pero aparta un lugar, aparta un tiempo en la noche, cuando estés a solas, y busca el rostro de Dios. Quizás no comenzarás con una hora, que comenzarás con 10 minutos, 15 minutos, pero que sea un hábito en tu vida, tú que estás, que más aún aquellos que llevamos años en el Evangelio, la oración debe ser una necesidad en nuestras vidas. ¿Saben? Muchas veces las oraciones, en el caso personal, comenzaron en la carne, por decirlo de alguna forma, sin ganas, sin anhelo de orar. Pero tenía que orar. Y oré ahí. Pero me paraba mi espíritu en otra, delante de la presencia de Dios. En alguna ocasión creía hasta que iba a morir ahí, quebrantado delante de Dios, y que me encontraría en mi cuerpo y que Él me iba a llevar. Porque son momentos tan maravillosos.
que entramos en la esfera espiritual y comenzamos a orar y clamamos y Dios nos habla y Él compunge nuestro corazón y intercedemos por otros y Dios nos lleva a esferas sobrenaturales donde oramos por situaciones que no imaginamos. Yo recuerdo haber orado una vez por un familiar de mi esposa y se lo comenté al otro día a mi madre y ella había orado también por la misma persona y cuando hablamos con él, claro, en su casa había peligro. Y Dios le estaba protegiendo a través de nuestras oraciones. ¿Quieres vivir momentos sobrenaturales? Busca el rostro de Dios en oración. ¿Quieres tener experiencias donde puedas contar a otros cómo Dios te usa? Sé un hombre y una mujer de oración. Es necesario orar, amado. Tenemos que ser constantes, perseverantes, con una actitud correcta. Veremos oración sobrenatural. Dual L. Moody, un hombre de Dios, dijo que él tuvo un sueño y oraba y en ese sueño veía a una mujer, una anciana en una fila donde había mucha gente y había una corona especial y Moody dijo, esa corona es para mí y cuando llegan adelante Dios le dice, esta corona es para la anciana y él Moody dice, pero si yo fui el usado, yo fue el que muchos se convirtieron por causa mía y el Señor le dijo en el sueño, Moody, ella era quien oraba por tu ministerio. ¿Sabe? Tendremos sorpresa. ¿Sabe? Y él decía, Dios no necesita un puñado de hombres, ni siquiera una multitud para transformar una nación. Dios necesita un solo hombre o una sola mujer dispuesto a renunciar a su vida por buscar el rostro de Dios. Y en esta mañana quizás esa persona seas tú. Que Dios esté llamando para que en tu oración Dios pueda encontrar ese alguien que necesita para cambiar las vidas, para tocar nuestra nación. Un ministro de Escocia decía, Señor, dame Escocia o muero. Y Dios visitó Escocia en forma sobrenatural. Los avivamientos comienzan con hombres y mujeres de oración. Tenemos que ser personas de oración. Iglesia, esa ha sido la constante en la historia de la iglesia. Hombres y mujeres que buscaron el rostro de Dios. La iglesia avanza de rodillas, orando. Todo lo que tiene concerniente a Dios tiene que ver con la comunión con Dios. Pero necesitamos consagrarnos delante de Él. Tengamos hábitos con nuestros hijos. Como consejo digo, en las noches oren con ellos, cuenten la historia de la Biblia y pregúntenle sus necesidades y oren por las necesidades de sus hijos para que ellos vean el poder de Dios actuando en ellos. Yo tenía 5 años, amado, y me acuerdo que oraba al Señor y recuerdo que había cosas, una vez le pedí unos zapatos tap, que para bailar tap porque lo veía en la tele, algo tan de niño. ¿Sabe? Al poco tiempo, menos de un mes, Dios me dio unos zapatos tap. ¿De a dónde? Era imposible. En medio de un tiempo en el país donde había mucha necesidad, Dios cumplió los anhelos de nuestro corazón. ¿Sabe? Dios quiere responder las oraciones aún de los niños. Deja que los niños oren. Deja que los niños entiendan que hay un Dios que quiere hablar con ellos, que quiere tener comunión con ellos. Pero nosotros tenemos que ser aquellos que les impulsen, que les motive. ¿Qué sucederá si nos volvemos, iglesia, un pueblo de oración? Hasta nuestro carácter cambiará. Seremos gente que cambie nuestro carácter. Ya no seremos los rabiosos de antes. Dios irá moldeando nuestro carácter a través de la oración. Veremos milagros, enfermos serán sanados, los recursos se serán multiplicados. Veremos la provisión de Dios actuando a favor nuestro. Seremos librados de cuánta cosa más aún. Si somos gente de oración, Dios nos hablará. Qué importante eso. Si nos volvemos personas de oración, Dios podrá hablar en nuestras vidas. ¿Sabe? Somos personas de oración porque creemos que actuamos con un Dios vivo, hablamos a un Dios vivo que contesta, que es real. Amós 5:4 dice, así dice Jehová a la casa de Israel. Coloquémosla así. Así dice Jehová a la casa del alfarero. Buscadme y viviréis. Planifique tiempo, amado hermano. Planifique tiempo en oración. Haga de su vida una vida especial delante de Dios. Oremos al Señor, busquemos su rostro. ¿Sabe? Getsemaní es el momento de la entrega total a Dios. Es el momento en que Jesús entrega totalmente su vida en disposición para que Dios haga su voluntad en él. Digámosle al Señor en esta mañana, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Señor, haz tu voluntad en lo que viene de aquí adelante, Padre amado. Acepto tu voluntad.
tengamos una actitud correcta delante de Él. Yo te invito a que puedas orar ahí, en donde estás, en tu hogar, y ser con un corazón sincero delante de Dios. Señor, tengo temor. Señor, me inquieta mi situación laboral, me inquieta mi situación económica, Padre amado. No soy un superhombre espiritual, Padre amado. Reconozco que dependo de ti. Pon esa paz necesaria sabiendo que hemos de vestir, que hemos de comer. Eso está en tu sola potestad, Padre amado, y tú lo proveerás. Confiamos en tus promesas, Señor, que dicen que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Señor, somos tu iglesia, Padre amado, y esta es la palabra que ha sido puesta en esta mañana, Rey. Que podamos hacer la práctica, Rey amado. Y cada uno de nosotros, los que hemos escuchado, o aquellos que escucharán este sermón que va a ser subido a las redes sociales, Padre amado, tomen el desafío de volverse hombres y mujeres de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicamos justamente a esto, a las redes sociales? Y creemos que evangelizamos, Señor amado, y a veces con las mejores intenciones. Pero ¿cuánto tiempo de esto nos resta en la búsqueda de ti? En buscar tu rostro, en anhelar tu rostro, Padre amado. Que seamos sabios en la administración de nuestros recursos, pero que también entendamos que el tiempo es un recurso tan valioso y en el cual debemos volcarlo para buscar tu rostro, para buscar tu voluntad. En esta mañana habla nuestras vidas, Señor amado. Que se haga carne en los corazones de aquellos que están escuchando, Señor amado, el deseo, el anhelo de conocerte más. Presentamos nuestras vidas con un corazón humilde, Padre, con lo que sabemos, Padre amado, con nuestras falencias, con nuestras dificultades, con un corazón sincero, aún con un llanto delante de ti, Padre amado, muchas veces, para que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas, Rey. Papito, somos tu iglesia. Háblanos, Señor, háblanos. Visítanos, Espíritu Santo, en forma sobrenatural. Oh, bautiza a nuestros jóvenes en tu Espíritu Santo. Llénales de tu presencia. Queremos ver tu poder derramado, no solamente en nuestros templos, sino en nuestros hogares, en nuestra vida, Rey. Queremos ser llenos de ti. Tú eres el Dios de lo sobrenatural. Bautiza con fuego, con poder. Señor, en esta mañana, aún en sus casas, visita con tu Espíritu Santo. Tú lo puedes hacer, Señor. Oh, no hay nada imposible para ti. Tú eres grande. Haz de nuestra vida una vida de oración, Señor amado, como la vida de Santiago, que fue llegado a ser llamado el rodillas de camello, porque pasaba horas y sus rodillas habían callosidades, Señor amado, buscando tu rostro. Que entendamos la importancia de la oración en esta mañana. Tú necesitas un hombre y una mujer dispuesta, Señor amado. Que muchos de los que están aquí puedan decir, heme aquí, cuenta conmigo, Señor, cuenta conmigo, haz tu voluntad, Rey, en nuestra vida para este tiempo. Son tiempos finales y más que nunca debemos buscar tu rostro, Señor. Te damos gracias porque eres fiel y maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios pueda bendecirte con esta palabra y te animo. Que no gane el enemigo terreno en tu corazón con el desánimo. Sé un hombre y una mujer de oración y ve el poder de Dios actuando en tu vida. Que Dios te bendiga.